Buenos días, estudiantes de la materia Introducción a la Administración. Estamos por aquí con una nueva actividad síncrona el día de hoy, cuyo tema es de la planificación estratégica. Vamos a tocar este tema interesante y que los va a ayudar en el desarrollo de sus actividades sumativas. Muy bien, vamos a compartir pantalla para entrar en este tema. Ya en clases anteriores hemos hablado de varios temas de la administración y hemos hablado de la planificación, pero en este caso vamos a hablar de la planificación estratégica y algunos conceptos de la planificación estratégica, tomando como material al autor Luis Pimentel, que tiene un material que habla de la planificación estratégica. Fíjense, la planificación estratégica tiene diferentes usos, desde diferentes ámbitos: administrativo, militar, y ha sido estudiado por mucho tiempo lo que es las estrategias. Fíjense que el término estrategia viene de raíces del ejército, del verbo griego de estrategia, ¿no? Aquí dice que es planificar la destrucción de los enemigos a razón del uso eficaz de los recursos. Entonces nosotros hemos visto el concepto de planificar como uno de los procesos o de las etapas de la parte de la administración. Pero existe ya la inclinación de conceptos modernos como es el uso de estrategias dentro de la planificación. Es decir, entonces que ya aquí tenemos un punto de vista diferente a la planificación operativa normal que hemos estado utilizando muchas veces en conceptos de la materia. Entonces, en el caso de la planificación estratégica tenemos el autor Henry en su libro de proceso estratégico, donde él define que en este caso es un plan que integra los principales metas y políticas de una organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Es decir, que una estrategia me permite formular esa planificación en orden, asignar los recursos, tomando en cuenta los recursos de la organización, la situación original y viable que tiene la organización, los posibles cambios que puedan ocurrir en el entorno y las posibles acciones de los oponentes. Entonces nosotros tenemos el concepto de estrategia integrado al proceso estratégico y a la planificación estratégica. Cuando tenemos la capacidad gerencial, ese conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes que permiten a las personas influir como medios coercitivos sobre otras personas para alcanzar objetivos con efectividad, eficiencia y eficacia. En este caso estamos hablando de la capacidad gerencial y el gerente tiene que tener todos estos conocimientos para aplicar la planificación estratégica. Entonces, en ese caso, la planificación es básica en la gerencia. Es básica para la determinación del futuro deseado en la organización. Es básica para tener una película de lo que deseamos que ocurra en la organización. Y además es un proceso de construir un puente entre lo que se está viviendo actual y lo que es situación que deseamos tener. Eso es la planificación estratégica. Bueno, debemos utilizar todas esas políticas de cómo organizar esas acciones en forma coherente
para alcanzar esta buena planificación. Entonces, tenemos la situación actual y la situación a la que queremos llegar con un plan estratégico. Entonces, la planificación debe contar con unos indicadores de gestión, los cuales son la producción, la productividad, la efectividad y la eficacia. La productividad es la relación entre los productos totales obtenidos y los recursos totales consumidos. La efectividad habla de la relación entre los resultados logrados y los que nos propusimos previamente y da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos que nos planificamos. Y la eficiencia es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos que hacia dónde este, estimados o programados a utilizar. Y también tenemos la eficacia, que valora el impacto de lo que hacemos, del producto que entregamos, del servicio que prestamos. Entonces, estos son conceptos importantes que debemos conocer para hacer la planificación estratégica: productividad, efectividad, eficiencia y eficacia. Fíjense, aquí tenemos las principales diferencias entre planificación estratégica y la planificación operativa, que ya lo habíamos tocado en clases anteriores. En la planificación estratégica se habla a largo plazo, se dice qué hacer y cómo hacer en el plazo largo, énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución en el tiempo, grandes lineamientos gerenciales, misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, estrategias y políticas. Cuando hablamos de la planificación operativa, hablamos de un corto plazo, se habla de qué, cómo, cuándo y quién y dónde, se hace énfasis en el día a día, se va a la desagregación del plan estratégico en programas y proyectos específicos y también incluye objetivos y metas, actividades, plazos y responsables. Si vemos la comparativa, vemos entonces que la planificación operativa está dentro de la planificación estratégica, es decir, que yo para hacer la planificación estratégica debo también planificar dentro de ella las operaciones operativas a corto plazo y ir logrando el cómo, el quién y el dónde, haciendo énfasis en el día a día para poder alcanzar la planificación estratégica, que es a largo plazo, ¿no?, de hacer y cómo hacer a largo plazo. ¿Por qué se debe entonces desarrollar un plan estratégico? Porque el plan estratégico produce los beneficios relacionados con la capacidad de realizar una gestión eficiente, liderando recursos humanos, liderando material, lo que redunda en eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para los miembros de la organización. Entonces, si nosotros dentro de una organización desarrollamos el plan estratégico, vamos a aumentar lo que es la eficiencia y el uso de los recursos y materiales, tanto recursos humanos como materiales. También se habla de la planificación estratégica, mejora el desempeño de la organización. Esto bajo la visión de varios estudios por muchos autores, se determina que si yo planifico y yo determino bien mis objetivos, el desempeño de la organización, esto me va a permitir la estrategia futuro, la visualización de nuevas oportunidades y amenazas, a obtener lo que es la misión de la organización y orientar el rumbo de la organización hacia esa búsqueda de, eso, de esos objetivos que tiene la organización, utilizando para ello estrategias. Y cuando yo hago una planificación estratégica a largo plazo, me permite enfrentar problemas que pueda tener la organización en forma coordinada para resolverlos anticipadamente y afrontar nuevas demandas. También me permite introducir nuevas formas modernas de gestionar a la organización
tanto públicas como privadas, por supuesto, utilizando buena comunicación, buena coordinación, buenos programas, buen control y buenas tomas de decisiones a largo plazo. Bien, entonces por eso es importante establecer un plan estratégico en lo que es la estructura organizativa con el manejo de la planificación estratégica. Y cuando yo voy a utilizar estrategias genuinas, esto me permite respuestas inteligentes con resultados deseados y buenos desempeños en las organizaciones y cómo hacer buena competencia con otras empresas u organizaciones de la misma área de la que yo estoy trabajando. De tal manera entonces que existe un plan estratégico importante de resaltar que sea realista y que este plan estratégico me permita desarrollar lo que es la planificación estratégica. Y por supuesto, yo para poder establecer planes estratégicos debo identificar la situación actual de la organización en cuanto a los clientes externos, las demandas de los clientes, evaluar ese grupo o sectores donde estoy ubicada como organización, como con mis clientes. Además debo, como paso dos, identificar ese cliente interno y determinar sus demandas, es decir, tanto los clientes externos como los clientes internos. Los internos son los que están directamente vinculados con la gestión de la organización, pero también existen los externos que también son importantes para la institución o la organización, pero desde el exterior a la organización. Y como paso importante también, debo conocer o hacer un análisis de la organización, análisis interno de la organización, estudiando sus puntos y factores claves, sus operaciones y sus funcionamientos, establecer sus fortalezas dentro de la organización para poder impulsar. También debo conocer las fortalezas y también las debilidades, lo que llamamos incluso utilizar la matriz DOCA, que son debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que me permitan ubicar lo que es la organización internamente y su relación con el exterior para yo poder establecer esos planes estratégicos que me van a permitir establecer las planificaciones estratégicas a largo plazo. Por supuesto, si hago un análisis externo de la organización, debo tener en cuenta su crecimiento, también debo tener en cuenta el comercio, los aspectos económicos de nuestro país donde está ubicada la organización, los cambios culturales y demográficos, los recursos tecnológicos y avances científicos que pueden estar ocurriendo en el entorno, lo que es el transporte, las comunicaciones, la información, la participación, las políticas públicas que se estén dando en ese momento, los riesgos o factores naturales y estadísticas naturales. Debo tomar en cuenta la competencia, las regulaciones por las cuales pueda tener o estar sometida a la organización y cualquier condición diversas que puedan ocurrir. Desde este punto de vista externo de la organización, yo me establezco mi planificación estratégica porque debo evaluar, como les dije hace rato, las amenazas y las oportunidades que tengo en el medio externo y cómo opera la organización en ese medio externo. De esa manera es que yo puedo hacer un buen plan estratégico. Bueno, entonces si yo hago un plan estratégico, yo debo tener en ese plan estratégico claro y conciso cuál es la misión de la organización, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus clientes, cuáles son sus mercados,
en forma geográfica, cómo es su imagen pública, o sea, su imagen ante los clientes. Debo establecer también el manejo de la visión, este, considerando cómo es la fórmula, cómo debe ser formulada por los líderes, la visión, cómo es la dimensión en el tiempo, este, cuáles son los proyectos y esperanzas de la organización, los valores e intereses comunes. Todo eso debe estar considerado en lo que es la visión de la organización. También debe estar considerado lo que son los valores corporativos, las creencias, las reglas que regulan la organización, su filosofía institucional, su soporte en la cultura organizacional, ¿ok? Para yo poder establecer, cuando tengo claro mi visión, misión, visión, valores corporativos, esto fundamenta también lo que es la planificación estratégica. Y bueno, entonces cuando ya yo establezco una buena planificación estratégica, esto me da un apoyo considerable e importante para el logro de mis objetivos. Los objetivos estratégicos se deben establecer para lograr cuándo y serán alcanzados los resultados. Estos objetivos afectan la dirección general y la viabilidad de la entidad. Bueno, entonces los invito a que puedan seguir consultando de este tema, vean información que les especifique las diferencias entre la planificación operativa y una planificación estratégica, aparte de lo que les he explicado aquí, puedan ampliar y buscar información. Cualquier duda me la pueden consultar en el foro de dudas que está en el aula virtual. Esta actividad síncrona está siendo grabada y será compartida para ustedes en el aula virtual. Bueno, hasta un próximo encuentro.